están presentes los familiares de los fusilados de junio de 1956, así que les damos la bienvenida. Vamos a presentar el libro del Movimiento Obrero Argentino, escrito por Claudio Díaz, el periodista que nosotros aprendimos hace mucho tiempo a admirar, a seguir, que escribió hace poco Diario de Guerra sobre el tema Clarín, que escribió el Manual del Antiperonismo Ilustrado, que fue secretario de redacción de la revista JP en los 90, 80, que escribió El Despertador, que escribió En Línea, bueno. Y Omar Plaini, como ustedes saben, tiene que ver con el Día del Periodista, porque es el secretario general del Sindicato de Canillitas y además, en nombre de la CGT, diputado nacional, en nombre de la CGT y entre otras cosas, la Comisión de Comunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, ¿no? Muy bien. Hay algunas figuras muy importantes que nosotros queremos mucho y que destacamos. Está Pancho Gaitán, que es uno de los hombres, uno de los héroes de la resistencia del área gremial y del área política. Usted dirá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te parece el programa militar de Grata? Libre luces, ni vemos a los compañeros. Bueno, tiene razón Omar. ¿Ustedes creen que los estamos mirando? Mirá cómo nos miran. La verdad no les vemos las caras, no vemos nada de acá, porque las luces estas enseguecen. Así que estamos haciendo que los vemos, pero la verdad no vemos nada, ni la botella de Coca-Cola. No, Omar me dice que vamos a terminar como los Pimpinela, yo no quisiera. En todo caso, vos haces de Lucía y yo hago de... Bueno, para arrancar vamos a contar la intimidad de cómo se organizó y cómo se llegó a esto. Hace 15, 20 días Martín me dice: che, Claudio, se acerca el Día del Periodista, justo coincide con el lunes, que es el día habitual de las reuniones de la Oestergel. ¿No querés venir y charlamos un poquito del libro? Le digo, sí, la verdad que me encantaría, aparte, bueno, yo ya soy casi un miembro permanente de la agrupación, pero le digo, voy con una condición: como es el día, o va a ser el Día del Periodista, Martín por supuesto lo es, yo quiero que nos hagamos un regalo a nosotros mismos, o por lo menos yo quiero eso, y lo traslado a todos los otros compañeros del periodismo que integramos esta hermosa familia. Me dice, ¿pero qué regalo? ¿De qué se trata? Le digo, no, yo quiero que ese día vengan nuestros principales referentes de la hermosísima CGT que tenemos desde hace ya unos cuantos años, por lo menos del 2000 para acá, cuando primero era la CGT disidente de Hugo Moyano y que ya hoy, gracias a Dios, se ha consolidado. Le digo, quiero que estén esa noche con nosotros, porque si vamos a hablar del movimiento obrero, a mí me encantaría el compañero Hugo Moyano, hasta los principales dirigentes del Consejo Directivo, bueno, todos los que puedan, que nos acompañen. Y además lo hice con la idea de no trabajar mucho yo. ¿Qué quiero decir? No quería hablar mucho yo del libro. El libro está para leerlo, para que aporten cosas, para que lo critiquen, en fin. Pero que trabajen ellos, ya que trabajan tanto, bueno, que vengan a trabajar un rato más, que significa que hablen ellos, que sean los principales oradores. No me salió bien la jugada porque el único que nos pudo acompañar es Omar. Y por supuesto le voy a tirar la pelota a él y que hable él más. Yo voy a decir algunas cositas, pero no mucho, porque es el día nuestro, Omar, te la tenés que bancar. Hoy no trabajamos nosotros. Vos de alguna manera estás conectado con el periodismo, porque desde joven que sos canilla, si no hubieran existido nosotros, casi no tendríamos razón de ser los periodistas, ¿no? Pero bueno, pasando ya a algo más concreto, más directo de ese trabajo, de lo que buscamos, y hablo en plural porque este es un libro que, si bien yo acometí la tarea de hacerlo, es un libro que llega, se produce y hoy está en la calle gracias al aporte y al empuje de muchos compañeros. Desde muchos de ellos que en diferentes instancias me alentaron a que en algún momento
me sentara o me pusiera a analizar toda la historia de nuestro sindicalismo, hasta quienes aportaron información, a quienes abrieron sus archivos para conocer datos que por ahí hoy son difíciles de registrar, quienes se dieron fotografías hermosas, históricas, que están publicadas, y también, por supuesto, al editor, a Fabián D'Antonio, que hace un rato largo que la viene peleando muy solo, editando todo lo que tenga que ver con el pensamiento nacional, y que medio en broma, pero medio en serio, con el respeto de la figura colosal de quien me voy a referir, yo le digo: Fabián, vos vas a ser, o de hecho empezás a ser, el Peñalillo del siglo XXI, porque Arturo Peñalillo, con todo lo que dio de sí para que desde hace 40 años, 50, pudiéramos tener acceso a esas maravillas que nos dejaron Scalabrini, Jauretche, Abelardo Ramos, Hernández Arregui y tantos creadores del pensamiento nacional, hoy, frente a su partida, casi no hay editores que se jueguen la patriada de editar lo que ninguno quiere editar, porque a los sellos multinacionales de la palabra escrita, ¿cómo les va a interesar precisamente bancar un trabajo que hable de nosotros, de cómo somos, de dónde venimos y cuáles son las ideas que defendemos? Así que todos ellos son también los que han hecho posible este libro. En este momento a mí me gusta decir que, por supuesto, aspiro a vivir muchísimos años más, pero que ya me puedo ir tranquilo de esta vida. Si me llegara a pasar algo, bueno, pero uno lo dice así, ya estoy hecho. ¡Andá, pero volvé! Bueno, no sé si se vuelve de ahí, ¿eh? Por las dudas yo no quiero probar todavía. No, digo, ¿por qué estoy hecho conmigo mismo? Porque pude hacer esto que hace mucho tiempo soñaba, como diciendo, ya está. Y por supuesto voy a cometer muchos más trabajos, pero quería dejar un aporte, dejar una huellita en el camino sobre la historia de nuestros sindicatos, de nuestros trabajadores, para que se continúe en otro momento. Entonces, en ese sentido, ya como que me saqué un peso de encima. ¿El peso cuál era? El nunca tomarme el tiempo necesario para llevar adelante esta tarea. Yo creo que esta tarea, además de, bueno, como decía recién, el apoyo de mucha gente y el aliento que me daba para que en algún momento me pusiera a recorrer, a zambullirme en la historia del sindicalismo argentino para llevar o producir esto, arranca en realidad cuando yo empiezo a militar en la Juventud Peronista, allá por 1985, sobre todo 86, y a partir de una película que es, como dice uno, de esas películas de cabecera, que en mi caso necesito verla cada 5 o 6 meses para volver a alimentarme y a nutrirme de lo que me dejó esa película, cuyos dos de cuyos principales protagonistas están acá, en todos estos compañeros y compañeras que nos acompañan desde los afiches. Uno es el inolvidable Gerardo Vallejo y el otro, que está acá a mi derecha, cerquita, Carlos Carela. La película se llamó El rigor del destino. Y Vallejo me marca acá muy cerquita mío, acá me marcaba justo Martín. Están juntos, casi como que Carela y Gerardo se están dando un abrazo, ¿no? De un lateral a otro. Aquella película que narra el regreso de la esposa, en realidad, de un dirigente gremial tucumano, tras el paso de la dictadura, tiene en algún momento un viaje al pasado reciente, pero no del 76, sino de un poco más atrás, plena etapa de la resistencia, en lo que era la Fotia, todo el trabajo de los obreros de los ingenios azucareros de Tucumán. Y en aquel momento se recrea un pasaje hermoso, a pesar de lo difícil que fue, porque además significó dramáticamente la persecución, el hostigamiento de los trabajadores, que es cuando, para impedir que se lleven la cosecha, la producción, los trabajadores
azucareros de Tucumán sueldan las ruedas del tren a las vías, un hecho que ha sido cierto, es verídico, y de alguna manera retienen o impiden que las fuerzas represivas de aquel momento, gobierno de Arturo Illia, se lleven o se hagan con la que querían ellos de romper la huelga, sacando los trenes con la producción azucarera. Y a mí me acuerdo que esa escena me pegó mucho y tuve conocimiento casi por primera vez, más allá que después me contaron, sí, Claudio, eso fue un episodio histórico, etcétera, etcétera. A partir de ese momento fue como que yo me enamoré del sindicalismo argentino, pero además influyó otro elemento, claro. 85, 86, 87, había una sola persona, desde mi punto de vista, que sacaba la cara por el peronismo, y esa persona provenía del movimiento obrero, y esa persona era Saúl Ubaldini. Entonces no había casi manera de que a mí ya como peronista, pero que me sacaran la idea o el sentimiento de decir, para mí el peronismo es el movimiento obrero. Y como acá se expresó con los otros compañeros que lo dijeron muy bien, la razón de ser del peronismo es el trabajador y el sindicato, ¿no?, que los representa. Entonces, bueno, esto un poco es el resumen de por qué este trabajo y por qué ahora, como les dije antes, puedo estar tranquilo de que dejo algo, dejo una pequeña huellita. Insisto, del libro no quiero hablar mucho, pero ese libro es un poco el resumen de la heroica realmente historia de nuestros trabajadores y de nuestros sindicatos. Desde los primeros trabajadores en la época de Rosas, en una casi inexistente industria, pero sí con una incipiente actividad que tenía que ver con el desarrollo de las primeras fábricas y de las primeras actividades en pequeños talleres de obreros que podríamos decir tenían que ver con la metalurgia, la construcción de carretas, la fabricación de velas y todo eso. Y después, ya con el triunfo lamentable de los unitarios, del poder liberal que siempre sufrimos, la llegada de los inmigrantes con sus ideas anarquistas, socialistas, la constitución de los sindicatos, 1870 y 80 sobre todo en adelante, las primeras huelgas, las resistencias iniciales contra todo lo que era la esclavitud, las condiciones de explotación de toda esa generación del 80, que en realidad fue la degeneración, ¿no?, del 80. Y hasta cosas que a muchos por ahí no les han sorprendido, pero que datos de nuestra vida cotidiana que no se conocían, como por ejemplo que hoy nosotros seguimos degustando las riquísimas facturas que un día trajeron sobre todo los italianos, con sus ideas anarquistas casi en su totalidad, expertos en esas confituras que se hacen en las panaderías, y que les pusieron los motes que hoy seguimos nosotros conociendo y pidiendo cuando vamos a comprar, porque al tener una idea anarquista, ellos, como todos saben, tenían como enemigos fijos a la policía, a las fuerzas represivas, al Estado y a la Iglesia.